El funeral de su padre fue un evento monumental, cargado de luto y solemnidad, donde figuras políticas de renombre y personalidades influyentes acudieron a rendir homenaje a uno de los hombres más poderosos que había conocido el país. Para ella, su hija, no era solo una pérdida pública, era el fin de un mundo que hasta entonces había creído inquebrantable. Mientras las cámaras apuntaban hacia el féretro, ella sentía que el peso de la dinastía que su padre había construido recaía sobre sus hombros. No era solo el dolor de la pérdida lo que la consumía, sino una extraña sensación de que había algo más, algo que no comprendía aún del todo. Las miradas de algunos asistentes, en particular las de aquel hombre, el enemigo político de su padre, le producían un escalofrío inexplicable. A medida que el funeral avanzaba, ella notaba la presencia de ese hombre, el que su padre había despreciado durante toda su vida política. Estaba allí, entre los dolientes, pero su expresión no era de tristeza ni respeto. Algo en su mirada la inquietaba profundamente, como si detrás de esa fachada se ocultara un secreto oscuro. Había escuchado muchas historias sobre él, sobre los escándalos que lo rodeaban y los enfrentamientos que había tenido con su padre en el ámbito público, pero nunca lo había visto tan de cerca. Mientras las palabras de los oradores resonaban en el aire, su mente comenzaba a tejer hipótesis que la llevaban por un camino que jamás habría imaginado recorrer. Después del funeral, en el silencio de su habitación, repasaba las pocas veces que su padre había mencionado a aquel hombre. Lo hacía siempre con un tono de desprecio y, a veces, incluso de miedo. Nunca había entendido del todo por qué su padre, un hombre tan poderoso, parecía temerle de alguna manera. Ahora, después de su muerte, esa sensación de amenaza parecía más real que nunca. Algo en su madre también había cambiado desde la muerte de su padre. Aunque su madre siempre había sido una figura fuerte y controlada, ahora la notaba nerviosa, como si escondiera algo importante, algo que ella no podía ni debía descubrir. Pero el silencio en la casa se volvía insoportable. Unas semanas después, mientras organizaba los papeles de su padre en el despacho familiar, encontró una carta escondida entre los documentos más privados. No estaba dirigida a ella ni a su madre, sino al hombre que había estado presente en el funeral, el enemigo jurado de su padre. La carta, aunque breve, hablaba de algo más que política, insinuaba un asunto personal que había sido mantenido en secreto por años. Las palabras escritas por su padre estaban llenas de rabia y resentimiento, como si algo mucho más profundo que una rivalidad profesional los conectara. Sin entender del todo, decidió confrontar a su madre, pero en su interior, algo le decía que la respuesta no iba a ser fácil de aceptar. La confrontación con su madre fue mucho más tensa de lo que había anticipado. Al principio, su madre trató de evadir el tema, argumentando que las viejas rivalidades políticas no eran de su incumbencia. Pero ella no podía ignorar lo que había leído. Insistió, mencionando la carta, los encuentros secretos que mencionaba, hasta que su madre no tuvo más opción que confesar. Entre lágrimas y un nerviosismo palpable, su madre reveló lo que ella nunca habría imaginado: durante muchos años, había mantenido una relación en secreto con el hombre que su padre más odiaba. Las palabras de su madre resonaron en su cabeza, cada una de ellas abriendo nuevas heridas que no sabía si alguna vez podrían sanar. Pero lo peor estaba por llegar. Lo que su madre le confesó a continuación fue devastador. No solo había tenido una relación con el rival de su padre, sino que existía la posibilidad de que ese hombre fuera su verdadero padre. El impacto de esas palabras la dejó sin aliento, como si todo su mundo se desmoronara en un instante. ¿Cómo era posible que toda su vida hubiera estado basada en una mentira tan profunda? Su identidad, su lugar en la familia, en la sociedad, todo estaba en duda ahora. Pero lo que más la consumía era la necesidad de descubrir la verdad. ¿Era realmente hija de aquel hombre? ¿Podía confiar en las palabras de su madre? Las preguntas empezaban a agolparse en su mente, y sabía que no descansaría hasta encontrar respuestas. Con el corazón destrozado, decidió investigar por su cuenta. Empezó a indagar en los archivos familiares, en las pocas pistas que podía reunir sobre la relación entre su madre y aquel hombre. Sabía que la verdad no sería fácil de encontrar, pero estaba decidida. Cada día que pasaba, el misterio se hacía más grande, y con él, la sensación de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras más información reunía, más se daba cuenta de que su madre había estado ocultando mucho más de lo que había confesado.
Las fechas no coincidían, los encuentros secretos entre su madre y el hombre rival de su padre eran mucho más frecuentes de lo que imaginaba. Pero, ¿por qué su padre nunca hizo nada? ¿Sabía él toda la verdad? Las dudas sobre su propio padre comenzaron a crecer. Empezaba a preguntarse si él también había sido consciente de la relación entre su madre y su rival, y si había decidido mantenerse en silencio por alguna razón que ella aún desconocía. ¿Había permitido que la farsa continuara para proteger su imagen política? La idea de que su padre pudiera haber sabido la verdad y haberla ocultado durante tantos años la llenaba de rabia, pero también de tristeza. Quizás él había sido víctima de las circunstancias, un hombre atrapado entre el deber y el amor, incapaz de destruir su familia. Sin embargo, ella sabía que no podía detenerse ahí. Necesitaba enfrentarse al hombre que ahora sospechaba que podría ser su verdadero padre. El encuentro con ese hombre, su supuesto verdadero padre, fue tan tenso como había imaginado. Lo buscó en su oficina, un lugar que irradiaba poder y frialdad. Al principio, él la recibió con una sonrisa calculada, sin saber el motivo real de su visita. Pero cuando ella mencionó a su madre y la posibilidad de que él fuera su padre, la expresión de su rostro cambió por completo. La frialdad habitual que lo caracterizaba se desvaneció por un instante, reemplazada por una mezcla de sorpresa y desconfianza. Sin embargo, no negó nada. Solo la miró en silencio, como si estuviera evaluando qué tanto sabía ella realmente, qué tanto debía revelarle. Y en ese silencio, ella entendió que la verdad estaba mucho más cerca de lo que pensaba. La conversación que siguió fue un juego de palabras cuidadosamente elegido, donde cada frase parecía diseñada para confundirla aún más. El hombre no admitió ni negó ser su padre, pero tampoco hizo esfuerzo alguno por disuadirla de la idea. Habló de su madre con un tono ambiguo, a veces con afecto, otras veces con desprecio, pero nunca profundizó en los detalles de su relación. Sin embargo, lo que sí dejó claro fue que, independientemente de si era su padre biológico o no, ella era una pieza importante en un tablero político mucho más grande de lo que imaginaba. La política, después de todo, no se trataba solo de poder, sino también de conexiones familiares, de alianzas construidas sobre secretos. Mientras ella regresaba a casa después de esa tensa reunión, las palabras del hombre resonaban en su cabeza. La posibilidad de que él fuera su padre no solo alteraba su identidad, sino que también la colocaba en medio de una red de intrigas políticas que no comprendía del todo. De repente, todos los movimientos de su familia, todas las decisiones políticas que habían tomado a lo largo de los años, parecían tener un significado oculto, una razón que iba más allá del simple poder. Pero la mayor pregunta seguía sin respuesta: ¿quién era ella realmente? ¿Era hija de su padre o de su peor enemigo? La incertidumbre la carcomía por dentro, y no podía detenerse hasta conocer la verdad. Decidida a llegar al fondo de la cuestión, comenzó a investigar más a fondo la historia de su madre y el hombre que podría ser su verdadero padre. Contrató a un detective privado para que rastreara los movimientos de ambos durante los años en los que supuestamente habían tenido su relación. Lo que descubrió fue aún más sorprendente: había más personas involucradas, más secretos que habían sido cuidadosamente enterrados. No solo su madre y aquel hombre habían sido amantes, sino que había otros jugadores en esta historia, figuras que desde las sombras habían manipulado la vida de su familia por años. Las revelaciones que surgían del informe del detective no hacían más que profundizar el misterio. Entre los nombres mencionados había antiguos aliados políticos de su padre, figuras importantes que habían mantenido una cercanía estratégica tanto con su familia como con el hombre que podía ser su verdadero padre. Parecía que todos en su entorno sabían más de lo que ella jamás había imaginado. Las conexiones entre estos personajes formaban una red compleja de favores, traiciones y acuerdos que se remontaban a décadas atrás, cuando su padre comenzaba su ascenso al poder. En ese momento, comprendió que su vida no había sido solo una farsa personal, sino una construcción política cuidadosamente diseñada. Entre los documentos que revisaba con el detective, encontró una serie de cartas y mensajes cifrados que indicaban la existencia de una sociedad secreta que manejaba la política desde las sombras. Su padre, su supuesto verdadero padre y otros políticos influyentes parecían estar involucrados de alguna manera. Al principio, ella no entendía cuál era el objetivo de esta organización, pero poco a poco las piezas empezaron a encajar.
Esta sociedad no solo controlaba las decisiones políticas más importantes del país, sino que también manejaba las vidas personales de quienes estaban en el poder, manteniéndolos bajo control a través de secretos y chantajes. Su propia vida había sido una pieza en este juego desde el principio. Las dudas sobre su verdadero origen no hacían más que crecer, pero ahora también debía preocuparse por las implicaciones políticas de lo que estaba descubriendo. Sabía que si hacía públicos estos secretos, no solo pondría en peligro a su familia, sino que desataría un caos en todo el sistema político del país. Su padre, con toda su influencia, había sido un peón más en este juego de poder. El hombre que ahora sospechaba que era su verdadero padre, lejos de ser un simple rival político, parecía ser uno de los líderes de esta organización. Pero, ¿cómo podía ella enfrentarse a un enemigo tan poderoso sin destruir todo lo que su familia había construido? La presión aumentaba a medida que más detalles salían a la luz. Comenzó a recibir amenazas anónimas, cartas que la advertían de que si seguía investigando, las consecuencias serían devastadoras. Al principio, pensó que eran intentos de intimidarla para que se apartara del caso, pero pronto descubrió que las amenazas iban mucho más allá. Su madre también comenzó a mostrar signos de nerviosismo, como si supiera que el peligro que acechaba era más real de lo que ninguna de las dos podía manejar. Las tensiones familiares se intensificaban, y las discusiones entre ellas se volvían cada vez más frecuentes. Sin embargo, no podía detenerse ahora, estaba demasiado cerca de la verdad. Una tarde, mientras revisaba antiguos registros financieros de su padre, encontró una transacción que la dejó perpleja. Una suma considerable de dinero había sido transferida a una cuenta en el extranjero a nombre de su madre, pero no correspondía a ningún movimiento que ella conociera. Cuando confrontó a su madre al respecto, ésta se mostró evasiva, pero finalmente admitió que el dinero provenía de su supuesto verdadero padre. Era un pago que había sido realizado para asegurar su silencio, para mantener el secreto de la relación entre ellos y para proteger a la familia de un escándalo que podría haberlos destruido. En ese momento, se dio cuenta de que su madre había estado jugando un doble juego durante años. Las revelaciones sobre las transacciones financieras no hicieron más que empeorar la situación. Ahora, no solo dudaba de la integridad de su madre, sino también de las intenciones de su supuesto verdadero padre. ¿Había sido todo parte de un acuerdo entre ellos? ¿Había ella sido simplemente un peón en un trato oscuro entre los dos hombres más poderosos de su vida? Mientras más investigaba, más descubría que su infancia, su vida entera, había estado marcada por secretos que le habían sido ocultados deliberadamente. Pero lo peor aún estaba por descubrirse, ya que pronto comenzó a recibir información sobre un tercer actor en esta intrincada trama familiar, alguien que había estado manipulando todo desde las sombras. El descubrimiento de este tercer actor fue lo más perturbador de todo. No era ni su padre ni el hombre que ahora creía que podía ser su verdadero progenitor, sino alguien que había mantenido un bajo perfil todo este tiempo, pero cuyas decisiones habían influido en su vida desde antes de que ella naciera. Este individuo, un antiguo asesor de su padre, parecía haber estado detrás de muchas de las decisiones más importantes de la familia, controlando las alianzas y las enemistades, y asegurándose de que los secretos permanecieran ocultos. Al investigar más sobre él, descubrió que no solo había sido el asesor más cercano de su padre, sino también el de su supuesto verdadero padre. Este hombre había tejido una red de intrigas que mantenía a ambas familias bajo su control. La relación entre este misterioso asesor y su madre también resultaba inquietante. Había registros de reuniones secretas entre ellos, conversaciones que indicaban que él sabía mucho más sobre la verdadera paternidad de ella de lo que cualquiera de los involucrados había admitido. Pero, ¿cuál era su motivación? ¿Por qué habría mantenido este secreto durante tanto tiempo? Empezó a sospechar que este hombre no actuaba solo por ambición política, sino que había un motivo personal detrás de sus acciones. Tal vez él también había estado enamorado de su madre, o quizás buscaba algo más, algo que solo podía conseguir manteniendo la verdad oculta. Pero, sin pruebas contundentes, era imposible saber hasta qué punto sus sospechas eran ciertas. Decidió enfrentarse a este hombre, el asesor, en un intento desesperado por obtener respuestas. La reunión fue tensa desde el principio. Él la recibió con una sonrisa calmada, como si ya supiera por qué ella estaba allí. Durante toda la conversación, se mantuvo ambiguo, respondiendo a sus preguntas con medias verdades y frases cuidadosamente calculadas. Sin embargo,
dejó caer una revelación que la dejó completamente atónita. Él no solo había manipulado a su padre y a su supuesto verdadero padre, sino que también había influido en la relación entre su madre y ellos. Había sido el arquitecto de todo, el que había orquestado los movimientos que habían llevado a su familia a esta situación. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba él con todo esto? La respuesta a esa pregunta la dejó aún más desconcertada. Según el asesor, todo había sido parte de un plan para consolidar el poder político de ambas familias. Al mantener el secreto sobre su verdadera paternidad, había asegurado que las dos dinastías permanecieran unidas en el poder, sin que los escándalos personales los destruyeran. Sin embargo, su plan no había sido perfecto, y ahora, con la muerte de su padre, todo estaba desmoronándose. Pero él no estaba dispuesto a permitir que su trabajo de décadas se deshiciera. Le ofreció un trato: si ella mantenía el silencio sobre lo que había descubierto, él se aseguraría de que su familia mantuviera su posición de poder. Pero si decidía revelar la verdad, no solo su familia caería, sino todo el sistema político que su padre había ayudado a construir. La oferta del asesor la dejó inmóvil, como si todo el peso de la conspiración finalmente recayera sobre sus hombros. Ahora, no solo se trataba de la búsqueda de la verdad sobre su paternidad, sino de la responsabilidad de decidir el futuro de toda su familia y, potencialmente, el país. Las palabras del asesor resonaban en su mente, un silencio mantenía la estabilidad, pero la verdad, aunque liberadora, podía desatar una cadena de eventos que terminaría en la caída de los suyos. En ese momento, se dio cuenta de que su padre había vivido la misma encrucijada, eligiendo la política y el poder sobre la transparencia. Pero, ¿era eso lo que ella deseaba para su propia vida? Mientras intentaba asimilar la situación, las implicaciones de esa oferta se extendían más allá de lo personal. Si aceptaba el trato, su vida continuaría sin cambios aparentes, la política, los negocios y las alianzas familiares seguirían como siempre. Pero algo dentro de ella se resistía. Después de todo, había sido criada con los valores de justicia y verdad que su padre tanto predicaba, aunque irónicamente él mismo no los hubiera seguido. Era una paradoja cruel: desmantelar el sistema en el que había crecido significaría traicionar los ideales de su padre, pero ignorar la verdad significaba traicionarse a sí misma. En ese instante, la lucha interna entre el deber y la verdad comenzaba a consumirse en su interior, alimentada por el miedo a las consecuencias de ambas opciones. Su madre, cada vez más consciente del peligro que se cernía sobre ellas, comenzó a presionarla para que aceptara el trato. Las conversaciones entre madre e hija se volvieron más tensas, con su madre recordándole constantemente que la estabilidad y el poder que su familia había conseguido no debían ser sacrificados por una verdad que solo causaría caos y destrucción. La idea de perderlo todo la aterrorizaba, y aunque su madre lo negaba, en el fondo sabía que su motivación principal era el miedo a ser expuesta y a que sus propias decisiones del pasado fueran finalmente juzgadas por el público. Pero cuanto más hablaba con su madre, más entendía que también era una víctima de ese sistema, atrapada por decisiones que había tomado en su juventud sin comprender del todo sus consecuencias. El dilema moral crecía con cada nuevo descubrimiento, y pronto comenzó a dudar de si tenía el derecho de tomar una decisión tan monumental. No solo estaba en juego su propia vida, sino también la de aquellos que dependían del legado de su familia, incluyendo a los empleados, socios y aliados políticos que habían puesto su confianza en su padre. A medida que su investigación avanzaba, empezó a recibir visitas de personas que le rogaban mantener el secreto, algunos por miedo a perder sus puestos de trabajo, otros porque sabían que la caída de su familia significaría el derrumbe de todo un sistema del que ellos también dependían. Las voces de aquellos que dependían de su silencio comenzaron a hacerse más fuertes, y la presión se volvía insoportable. En medio de esa tormenta emocional y política, su supuesto verdadero padre hizo un inesperado intento por acercarse a ella. Le envió una carta, en la que con palabras calculadas, le pedía una reunión privada. No era una petición que ella pudiera ignorar, no después de todo lo que había descubierto sobre su papel en la vida de su madre y su posible conexión sanguínea. La carta era críptica, pero también dejaba entrever una leve disculpa por su ausencia y un deseo de explicarse, de contar su versión de los hechos. Esto generó en ella una mezcla de ira y curiosidad. ¿Qué le diría? ¿Intentaría justificar sus actos o, como tantos otros, le ofrecería otro trato para mantener el silencio? La reunión con él fue tensa desde el principio. Aunque había imaginado este momento varias veces, enfrentarse a él cara a cara era algo muy distinto.
lo primero que notó fue cómo había envejecido. El hombre que había sido el némesis político de su padre ahora parecía más frágil, aunque aún poseía la autoridad de alguien que estaba acostumbrado a tener el control. Lo que él le reveló no fue muy distinto a lo que ya sospechaba. Sí, había tenido una relación con su madre, y sí, era probable que fuera su verdadero padre, pero no lo veía como un asunto de amor ni de traición, sino como parte de una jugada política que ambos habían creído necesaria en ese momento. Para él, todo lo que había hecho estaba justificado por el bien mayor, por el poder y la influencia. Las palabras de aquel hombre la golpearon con una crudeza inesperada. Él no parecía arrepentido en absoluto, y eso solo alimentó la confusión que ya sentía. La frialdad con la que hablaba de su madre y de ella misma, como si fueran simplemente piezas en un tablero político, era desconcertante. Durante toda la conversación, él evitó cualquier muestra de afecto o disculpa, manteniendo la postura de un estratega que había tomado las decisiones que creía correctas en su momento. Sin embargo, dejó caer una última revelación que cambiaría todo. Él había sido uno de los principales impulsores de la carrera política de su padre, asegurándose de que llegara al poder, pero siempre desde las sombras. De alguna manera, siempre había estado controlando ambos lados del conflicto, creando una rivalidad pública que le beneficiaba a él más que a cualquiera de los dos. El conocimiento de esta manipulación la sacudió profundamente. Durante toda su vida, había creído que su padre y su supuesto verdadero padre habían sido enemigos acérrimos, luchando por ideales opuestos. Ahora, descubría que todo había sido un espectáculo cuidadosamente orquestado para el público. Pero lo más perturbador era darse cuenta de que ella misma había sido una parte central de ese espectáculo, una pieza clave en un plan que nunca había conocido ni comprendido. La pregunta ahora era, ¿qué haría con esta información? ¿Podría usarla a su favor o simplemente seguiría siendo una marioneta en manos de aquellos que manejaban el poder? A medida que la reunión llegaba a su fin, comprendió que ya no podía confiar en nadie. Ni en su madre, ni en el hombre que ahora afirmaba ser su verdadero padre, ni en los aliados políticos que habían rodeado a su familia durante tanto tiempo. La red de mentiras e intrigas era demasiado densa, y cada persona a la que había considerado un apoyo se había revelado como una pieza más de un juego del que ella no había sido consciente. En ese punto, decidió que, si quería salir de todo aquello con algo de control sobre su vida, tendría que trazar su propio camino, uno que no dependiera de la influencia de nadie más. Pero, ¿cómo podría hacerlo en un mundo tan dominado por el poder y las conspiraciones? Mientras regresaba a casa después de aquella tensa reunión, la mente de la joven estaba sumida en una maraña de pensamientos, cada uno más oscuro que el anterior. Las revelaciones recientes la habían transformado, y aunque se sentía más fuerte, también comprendía que estaba más sola que nunca. La relación con su madre, aunque siempre había sido complicada, ahora parecía irreparable. Sabía que su madre había actuado movida por el miedo, pero eso no borraba el hecho de que le había ocultado la verdad durante toda su vida. Ahora, al enfrentar esa traición, no sabía si alguna vez podría volver a confiar en ella. El peso de esta desconfianza se sumaba al abrumador sentimiento de estar atrapada en una situación de la que no había escapatoria fácil. Mientras caminaba por los largos pasillos de la casa familiar, sintió que cada cuadro, cada objeto decorativo, cada rincón de ese lugar que había llamado hogar durante toda su vida, cobraba un nuevo significado. Ya no eran solo recuerdos de su infancia, sino piezas de un rompecabezas más grande, uno que estaba entrelazado con secretos oscuros y decisiones que ella nunca había tomado. Era como si la casa misma estuviera saturada de las sombras del pasado, de todas las mentiras que se habían tejido dentro de sus muros. Se preguntaba si alguna vez podría sentirse en paz allí de nuevo, o si tendría que dejarlo todo atrás para comenzar de nuevo en otro lugar, lejos de la influencia de su familia. A medida que los días pasaban, comenzó a notar movimientos sutiles en el entorno político que la rodeaba. Las conversaciones entre sus asesores y colaboradores cercanos se volvían más tensas, y algunos de los aliados más antiguos de su padre comenzaron a distanciarse sin dar explicaciones claras. Era evidente que alguien había comenzado a filtrar información, y aunque ella aún no entendía del todo qué estaba sucediendo, una cosa era clara: había una tormenta política en el horizonte, y su familia estaba en el centro de ella. Las miradas furtivas, los susurros a sus espaldas y los mensajes cifrados que recibía de personas que no conocía aumentaban la sensación de paranoia que comenzaba a apoderarse de ella.
En medio de todo este caos, se encontró con una vieja carta, oculta en un cajón de su padre, que contenía instrucciones específicas en caso de una crisis familiar o política. La carta, escrita en un tono mucho más personal de lo que jamás había visto de su padre, la dejó boquiabierta. En ella, él admitía conocer el affair de su esposa y su principal rival, y aunque no confirmaba si él sabía o sospechaba que ella no era su hija biológica, estaba claro que había estado preparado para que esa verdad saliera a la luz en algún momento. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue la última línea de la carta: tu vida es tuya, no te dejes arrastrar por las decisiones de otros. Estas palabras la impactaron profundamente, como si, desde más allá de la tumba, su padre le estuviera dando la libertad que nunca había tenido en vida. La carta marcó un punto de inflexión en su vida. Aunque todavía no sabía qué camino tomaría, una cosa era segura: no permitiría que nadie más decidiera por ella. Con esta nueva determinación, comenzó a moverse con más cautela en el círculo político, buscando aliados que no estuvieran atados al viejo régimen de su padre o a las lealtades del hombre que ahora podría ser su verdadero progenitor. Sabía que para salir victoriosa de esta situación, tendría que jugar el mismo juego que ellos, pero con sus propias reglas. La política, después de todo, era un campo de batalla donde la astucia y el sigilo eran más importantes que la fuerza bruta. Sin embargo, mientras tejía sus propias alianzas, también empezó a recibir amenazas anónimas. Al principio, las descartó como parte del juego político, pero cuando una de esas amenazas mencionó detalles personales sobre su familia que solo unos pocos conocían, entendió que estaba entrando en un terreno peligroso. El temor comenzó a apoderarse de ella, pero no permitió que eso la detuviera. Cada amenaza era un recordatorio de lo que estaba en juego, y aunque su vida estaba en riesgo, sabía que no podía permitirse retroceder ahora. Demasiadas personas contaban con su silencio, pero también había quienes dependían de su decisión de exponer la verdad. Y entonces, la pregunta que la atormentaba día y noche seguía siendo la misma: ¿a quién protegería con su elección, y a quién traicionaría en el proceso? A medida que profundizaba en su investigación, descubrió más conexiones turbias entre su familia y algunos de los políticos más poderosos del país. Muchos de ellos, que en el pasado habían sido presentados como amigos y aliados de su padre, ahora se revelaban como figuras que habían estado utilizando a su familia como peones en un juego mayor. Cuanto más indagaba, más comprendía que las decisiones que había creído eran individuales, eran, en realidad, parte de una vasta red de conspiraciones e intereses cruzados. Su vida no solo había sido afectada por las traiciones personales, sino también por las ambiciones de un sistema corrupto que la rodeaba desde su nacimiento. Fue en ese momento cuando una figura del pasado reapareció en su vida. Un viejo amigo de su padre, que había desaparecido misteriosamente años atrás, se puso en contacto con ella. Afirmaba tener información crucial sobre lo que realmente había sucedido en la cúspide de la carrera política de su padre, y por qué había muerto tan repentinamente. Según él, la muerte de su padre no había sido tan natural como todos creían. Al escuchar estas palabras, su mundo se tambaleó una vez más. Si lo que este hombre decía era cierto, entonces toda su investigación no era solo sobre su identidad, sino sobre un asesinato que había sido encubierto durante años. La idea de que su padre pudiera haber sido asesinado la llenó de una rabia contenida que no sabía cómo manejar. Durante tanto tiempo, había intentado entender sus decisiones, sus errores, y ahora, frente a la posibilidad de que su vida hubiera sido arrebatada por causas ajenas, todo su dolor y confusión se transformaron en un deseo implacable de justicia. Pero la justicia en el mundo en el que vivía no era algo fácil de obtener. Sabía que para llegar al fondo de lo que realmente había sucedido, tendría que enfrentarse a algunos de los hombres más poderosos del país, aquellos que habían gobernado desde las sombras durante décadas. A medida que las revelaciones se acumulaban, el aire en torno a ella se volvía más espeso, casi irrespirable. Cada paso que daba hacia la verdad parecía acercarla a un abismo del que no estaba segura de poder regresar. La posibilidad de que su padre hubiera sido asesinado no solo sacudía los cimientos de su vida, sino también su percepción de la política en la que se había criado. El mundo en el que había crecido ya no era solo un juego de poder y traiciones, sino un lugar peligroso, donde la vida misma era una moneda de cambio. Con esta nueva perspectiva, empezó a reconsiderar todas las relaciones que alguna vez había dado por sentadas. Sabía que ya no podía confiar en nadie, ni siquiera en aquellos que decían querer ayudarla.
Con la nueva información sobre la posible muerte de su padre, decidió buscar respuestas en los archivos que él había dejado ocultos. Recordaba haber visto un conjunto de documentos cerrados bajo llave en un compartimento secreto de su despacho, los cuales nunca se atrevió a tocar por respeto a su privacidad. Pero ahora, el respeto quedaba relegado ante la urgencia de la verdad. Con manos temblorosas, forzó la cerradura y comenzó a examinar el contenido. Allí encontró informes detallados, registros de transacciones políticas y económicas que vinculaban a su padre con figuras que jamás habría imaginado. Entre esos documentos, un nombre destacaba repetidamente, el de su supuesto verdadero padre, el mayor rival político de su progenitor. Este nuevo descubrimiento no hacía más que intensificar sus dudas. Si su verdadero padre había estado tan involucrado en los asuntos de su familia durante tantos años, ¿cómo era posible que su madre hubiera ocultado algo así? ¿Acaso su madre había sido manipulada, o estaba ella misma al tanto de toda esta red de engaños? Con cada nueva pregunta que surgía, se daba cuenta de que las respuestas que buscaba no solo la afectarían a ella, sino que cambiarían el curso de su vida y posiblemente de la historia política del país. Y mientras más ahondaba en el pasado, más clara se volvía una inquietante realidad: su vida siempre había estado en el centro de una lucha de poder que ni siquiera ella había comprendido por completo. El temor a las represalias crecía a cada momento, pero también lo hacía su determinación. Decidió entonces que era el momento de confrontar a su madre directamente. Sabía que esa conversación sería devastadora, pero no podía seguir construyendo su vida sobre una base de mentiras. Cuando finalmente se encontró cara a cara con ella, notó en su mirada un brillo de tristeza y resignación, como si hubiera estado esperando ese enfrentamiento desde hacía mucho tiempo. Su madre, en un arranque de sinceridad que la sorprendió, confesó que había amado al rival de su padre, pero que lo había dejado por la familia que había construido. Sin embargo, la política había vuelto a unir sus caminos de maneras que ella no había podido controlar, y en ese momento, la verdad había quedado enterrada bajo el peso de las alianzas y los intereses políticos. Con esta confesión, la rabia que la había estado consumiendo durante semanas comenzó a ceder, dando paso a una mezcla compleja de emociones. Se sentía traicionada, sí, pero también empezaba a comprender que su madre había sido una víctima más de un juego mucho más grande de lo que jamás imaginó. La tensión en su relación se mantenía, pero algo había cambiado. Ahora sabían que estaban del mismo lado, luchando por sobrevivir en un mundo que las había puesto en esta situación. Pero había una última pregunta que necesitaba responder antes de seguir adelante: ¿realmente su supuesto verdadero padre estaba involucrado en la muerte de su progenitor, o todo esto era una cortina de humo para ocultar algo aún más siniestro? Decidida a obtener respuestas, tomó la iniciativa de acercarse al hombre que, según los rumores, podría ser su verdadero padre. Con sigilo y cautela, organizó una reunión en secreto, lejos de las miradas del público y de las cámaras que seguían cada uno de sus movimientos. Sabía que este encuentro cambiaría todo. Mientras esperaba en un lugar apartado, sintió que la tensión la ahogaba, preguntándose si estaba a punto de enfrentar a un aliado inesperado o a un enemigo que había manipulado su vida desde las sombras. Cuando el hombre finalmente llegó al lugar del encuentro, una sensación de nerviosismo recorrió su cuerpo. Había pasado tanto tiempo imaginando este momento, que ahora que estaba cara a cara con él, no sabía si tendría la fortaleza para hacer las preguntas necesarias. Él la miró con una calma calculada, como si esperara que fuera ella quien diera el primer paso. Durante unos momentos, el silencio se hizo insoportable, hasta que finalmente ella rompió la tensión y comenzó a preguntarle sobre el pasado. Quería saber la verdad sobre su relación con su madre, sobre su posible paternidad y, lo más importante, sobre el destino de su padre. Pero el hombre, con una sonrisa enigmática, no le dio las respuestas que esperaba. En lugar de hablar directamente de los hechos, comenzó a contarle una historia sobre cómo la política, el poder y las relaciones personales están siempre entrelazados en una danza peligrosa. Le explicó que no había blanco o negro en estos asuntos, solo una serie infinita de zonas grises, donde las decisiones se tomaban no por amor o lealtad, sino por conveniencia y supervivencia. Tu padre y yo, le dijo, éramos más parecidos de lo que piensas. Ambos sabíamos que este juego nunca termina, y ambos hicimos lo necesario para mantenernos en la cima. Estas palabras la desconcertaron. No había confesión directa, ni confirmación de sus peores sospechas, pero tampoco había una negación rotunda. Era como si él estuviera jugando un último juego con ella,
obligándola a interpretar cada frase en busca de la verdad. A medida que la conversación avanzaba, empezó a darse cuenta de que no iba a obtener las respuestas de manera sencilla. Si este hombre era realmente su padre biológico, no iba a admitirlo sin más, porque hacerlo implicaría revelar mucho más de lo que estaba dispuesto a contar. Pero también percibió algo más en sus palabras, un sentido de orgullo, como si quisiera que ella supiera que él había sido parte de su vida de manera indirecta, influyendo en su destino sin que ella lo supiera. Esto le provocaba una mezcla de repulsión y fascinación. Por un lado, se sentía manipulada, como si toda su vida hubiera sido una pieza en el tablero de ajedrez de estos hombres. Pero, por otro lado, empezaba a comprender que ahora tenía la oportunidad de ser quien moviera las piezas. La conversación terminó con un giro inesperado. Antes de que se despidieran, el hombre le entregó un sobre lacrado, diciéndole que lo abriera solo cuando estuviera completamente segura de lo que quería hacer con su vida. Esa ambigüedad la dejó inquieta, pero al mismo tiempo sintió una chispa de curiosidad. ¿Qué podría contener ese sobre que pudiera cambiarlo todo de nuevo? Mientras él se marchaba, ella se quedó sola con sus pensamientos, con más preguntas que respuestas. Sabía que abrir el sobre sería el próximo paso en su búsqueda, pero también sabía que no estaba lista para hacerlo todavía. Tenía que procesar todo lo que había descubierto hasta ahora antes de dar ese salto. Días después, el sobre seguía intacto en su escritorio, tentándola cada vez que entraba en su despacho. Pero había otra cuestión que debía resolver antes de enfrentarse a su contenido. Las amenazas que había estado recibiendo se habían intensificado, y ahora estaba claro que alguien quería detener su investigación a toda costa. ¿Quién podría estar detrás de todo esto? La lista de enemigos era larga, pero ahora que conocía más detalles sobre las conexiones de su padre y sus rivales, sabía que estaba lidiando con algo mucho más grande que una simple disputa familiar. Decidió, entonces, que era hora de contraatacar. Reunió a un pequeño grupo de personas de confianza y les pidió que comenzaran a investigar de manera discreta, buscando cualquier pista que pudiera ayudar a desenmascarar a quienes estaban detrás de las amenazas. Mientras sus aliados comenzaban a buscar las respuestas que ella necesitaba, el peso del sobresellado seguía presente en su mente. Cada día que pasaba sin abrirlo sentía que el contenido podría alterar aún más su ya desmoronada percepción de la verdad. Sabía que la información que contenía podría ser devastadora, pero al mismo tiempo, comprendía que evitar enfrentarse a ello solo prolongaría el sufrimiento. Sin embargo, antes de que pudiera tomar la decisión de abrirlo, uno de sus contactos descubrió algo inquietante. Parecía que su padre biológico, el rival de su padre político, había estado vinculado a operaciones encubiertas que involucraban a miembros de su propia familia. La red de conexiones se volvía más compleja con cada descubrimiento. Resultaba que no solo ella había sido manipulada durante toda su vida, sino que también había otros miembros de la familia involucrados en este entramado de conspiraciones y traiciones. Algunos, como su tío, habían estado al tanto de los tratos secretos entre su padre biológico y su madre, mientras que otros habían cerrado los ojos para mantener sus propias posiciones de poder intactas. Con esta nueva información, ella empezó a ver su lucha no solo como una búsqueda personal de identidad, sino como una misión para derribar la fachada de la unidad familiar y exponer a aquellos que habían contribuido a la muerte de su padre. Al mismo tiempo, las amenazas en su contra se volvieron más explícitas. Mensajes anónimos llegaban a su casa y a su trabajo, advirtiéndole que dejara de indagar en los secretos de su familia. Uno de esos mensajes, sin embargo, incluía un dato perturbador, mencionaba el sobresellado que aún no había abierto. ¿Cómo podía alguien más saber sobre eso? Con este nuevo indicio, supo que ya no podía esperar más. Desesperada por respuestas, decidió finalmente abrir el sobre, temiendo lo que pudiera descubrir en su interior. Cuando rompió el sello, encontró una carta escrita por su supuesto verdadero padre, en la que explicaba que todo lo que había sucedido en su vida hasta ese momento había sido orquestado para protegerla. Según él, su padre biológico había sido forzado a hacer alianzas y tomar decisiones difíciles para evitar que enemigos aún más peligrosos la usaran como un peón en sus propios juegos de poder. La carta terminaba con una advertencia: no confíes en nadie, ni siquiera en tu madre. Esto la dejó atónita, sumida en una mezcla de dolor y confusión. Si su madre también estaba implicada en estos juegos, ¿quién quedaba en quien pudiera confiar?
Pero antes de poder procesar todo, un último detalle en la carta captó su atención: el nombre de una persona que nunca había oído mencionar antes, pero que parecía ser clave para resolver el misterio. La búsqueda de esta nueva figura, un antiguo asociado de su padre, la condujo a un barrio oscuro de la ciudad, un lugar donde las sombras parecían cobrar vida y los secretos eran moneda corriente. Al llegar, se dio cuenta de que estaba adentrándose en un mundo que había permanecido oculto para ella durante demasiado tiempo. La gente que la rodeaba parecía estar al tanto de las intrigas que habían marcado su vida, y sus miradas denotaban una mezcla de curiosidad y desconfianza. Encontró al hombre que buscaba en un pequeño café, sentado en una esquina, con un aire de indiferencia que ocultaba un profundo conocimiento de la situación. Cuando se presentó y le explicó su propósito, él sonrió con tristeza, como si hubiera estado esperando su llegada. «Tu vida ha sido un tablero de ajedrez desde el principio», le dijo. «Tu padre quería protegerte, pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz». Con estas palabras, comenzó a desentrañar una historia de traición y alianzas que se remontaba a generaciones atrás, revelando que su familia no era solo un grupo de políticos, sino una dinastía con secretos oscuros que amenazaban con destruir todo lo que ella conocía. Mientras la conversación avanzaba, su interlocutor le mostró documentos y fotos que corroboraban sus afirmaciones. Había registros de reuniones clandestinas, acuerdos políticos e incluso pruebas que vinculaban a su madre con la muerte de su padre. La revelación fue devastadora. A medida que asimilaba cada pieza del rompecabezas, comenzó a cuestionar todo lo que había creído. Las lealtades familiares se desmoronaban, y lo que había considerado un hogar seguro se convertía en una trampa mortal. A pesar del dolor, se dio cuenta de que ahora tenía el control. Armada con la verdad, se propuso hacer justicia, no solo por su padre, sino por todos aquellos que habían sido víctimas de este juego. Comenzó a elaborar un plan, apoyándose en su círculo de aliados y en la información que había recopilado. Sabía que expondría a su familia al escándalo, pero la alternativa era vivir una mentira que la consumiría por dentro. La confrontación se acercaba y con cada día que pasaba, su determinación crecía. Finalmente, organizó una reunión familiar en la que revelaría todo lo que había descubierto. En el salón de su casa, la tensión era palpable. Todos los miembros de su familia estaban presentes, y el ambiente se tornó denso cuando comenzó a hablar. Expuso los secretos que había descubierto, la complicidad de su madre y los vínculos oscuros que existían entre ellos. Sus palabras resonaban como un eco en el silencio, y mientras la verdad se desnudaba ante ellos, pudo ver las reacciones de cada uno. Algunos se mostraron horrorizados, otros, resignados, pero lo que más la sorprendió fue la falta de sorpresa en el rostro de su madre, como si ya supiera que este momento llegaría. La confrontación se volvió caótica. Se lanzaron acusaciones, defensas y revelaciones inesperadas. Al final de la reunión, lo que había sido una familia unida se fragmentó en facciones, cada uno tratando de proteger lo poco que les quedaba. Sin embargo, en medio del caos, ella sintió una extraña liberación. Había liberado la verdad y, con ello, liberado su propia voz. Ya no era una víctima, se había convertido en una fuerza en la lucha por la justicia y la verdad. La historia no terminó allí. Con el apoyo de sus aliados, inició una campaña para desenmascarar las corruptelas y traiciones que habían caracterizado a su familia. A medida que las verdades salían a la luz, su madre, ahora más sola que nunca, intentó mantenerse en pie en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. En el camino, ella también enfrentó sus propios demonios, obligada a confrontar las decisiones que había tomado y cómo habían afectado a su familia. Al final, la lucha no solo fue por su padre y su legado, sino por su propia identidad. Aprendió que la verdad a menudo duele, pero también libera. En su viaje, se dio cuenta de que había recuperado no solo su voz, sino también el control sobre su destino. Lo que una vez había sido un laberinto de mentiras se convirtió en un camino hacia la redención y la fuerza, marcando el inicio de una nueva vida. Aunque las cicatrices del pasado nunca desaparecerían por completo, ahora tenía la oportunidad de construir un futuro basado en la autenticidad y la verdad. Y así, en medio de las sombras que una vez la envolvieron, se erguía firme, lista para enfrentar lo que vendría. La historia de nuestra protagonista nos enseña que, aunque el camino hacia la verdad y la justicia puede estar lleno de obstáculos, cada paso que damos en esa dirección es una victoria personal. ¿Qué lecciones podemos extraer de su lucha?
¿Cómo podemos aplicar este conocimiento en nuestra propia vida? Reflexiona sobre tus propias verdades y las sombras que pueden estar ocultando tu verdadero potencial. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en un juego de poder que no elegiste? ¿Qué secretos o mentiras has estado guardando que podrían liberarte si decidieras enfrentarlos? La transformación comienza en el momento en que tomas la decisión de no ser más una víctima de tu historia, sino el autor de tu propio destino. Es momento de que te preguntes, ¿qué cambios estás dispuesto a hacer para reclamar tu verdad? ¿Qué acciones tomarás hoy para acercarte a la vida que deseas vivir? Si te ha resonado esta historia y deseas seguir explorando estas temáticas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Aquí encontrarás más contenido que te inspirará a cambiar tu vida y descubrir tu verdadero potencial. Únete a nuestra comunidad y empieza tu viaje hacia una vida más auténtica y plena.